tus ojos. Porque el poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es ilimitado, iglesia. En el nombre de Cristo hay poder, en el nombre de Cristo, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Porque Dios quiere romper lo que viene atado en tu corazón. Porque Dios quiere romper lo que no te deja adorar, lo que no te deja meterte a la presencia de Dios. Eso es lo que quiere hacer Dios en esta noche. Aleluya. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain, to break every chain. Se levanta un ejército, se levanta un ejército, se levanta un ejército para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer, oigo There's an army rising up. There's an army rising up to break every chain, 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 to break every chain. I hear the chains falling. I hear the chains Aleluya. Dale ese fuerte aplauso a Dios, hermano. Gloria a Dios. Yo lo único que te digo, hermano, que pongas atención a lo que Dios quiere hablar en esta noche. Aleluya. Te voy a invitar en el nombre de Jesús para que abras tu Biblia. Si quieren las hermanas pueden pasar a su asiento, hermano. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, los voy a invitar ahí a abrir nuestra Biblia en San Marcos 8:27, hermano.
Gloria a Dios. Yo no sé tú que hayas venido, pero déjame decirte que Dios nos va a hablar a nuestra vida en esta noche. San Marcos 8:27, hermano. Lo vamos a leer del 27 al 30. Cuando todos lo tengan, digan amén. Dice la palabra del Señor allí en San Marcos 8:27. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: uno, Juan el Bautista; otro, Elías; y otros, algunos de los profetas. Entonces él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijese estos de él a ninguno. Amén. Gloria a Dios. Levanta tus manos, hermano. Levanta tus manos y ayúdame a orar y ora por mí para que Dios sea el que hable. Yo no quiero hablar, que sea el Espíritu glorificándose en este lugar. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor Jesús. Te ruego, Dios Padre poderoso, que unjas mis labios, Padre mío. Tú sabes, Señor, que soy hombre, Padre, que yo puedo hablar lo que mi carne diga, Señor, pero tú puedes hablar conforme al Espíritu, Señor Jesucristo. Yo te pido, Señor, y me humillo delante de ti, Señor Jesucristo, que yo no soy nadie, Padre, delante de ti, Dios mío, que delante de ti, Señor, a lo mejor soy un gusano, Padre mío. Pero te pido, Señor Jesús, que hables a los corazones de nuestros hermanos, Padre, de tus hijos, Dios mío, que están en este lugar, Padre, para escuchar la palabra, Señor Jesús. Te doy gracias, Dios mío, porque sé que tú eres el único Dios todopoderoso. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Toma tu asiento, hermano, en el nombre de Jesús. Esta palabra, hermano, le hemos puesto por título: ¿quién es Jesús? Yo te pregunto a ti, iglesia, ¿quién es? Mira, dice, no todo en el mundo conoce a Jesús. Hasta el día de hoy muchos se hacen la misma pregunta: ¿quién es Jesús? Allá en el mundo, hermano, muchos conocen a Jesús. Aquí en la iglesia muchos también conocen a Jesús y saben que Jesús es el que hizo el milagro para que tú fueras libre. Amén. Aleluya. Leyendo el pasaje, ¿por qué el Señor le preguntaba a los discípulos en ese momento? ¿Qué es lo que decían de Él? ¿Quién era Él en ese momento? A lo mejor porque muchos no lo conocían en ese momento a Jesús. Lo conocían porque hacía milagros. Lo conocían porque hacía maravillas. Rompía cadenas de los endemoniados. Pero no sabían que Él era el Mesías. Más que solamente dice que Pedro pudo descifrar la pregunta y dijo: tú eres el Dios. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres Jesús, dice. Tú eres el Mesías. Entonces el Señor le dijo: no te lo ha revelado ni carne, sino su Padre que estaba en los cielos. Dice que no todos conocemos al Señor. Gloria a Dios. Muchos de aquí de la iglesia, aún, hermano, hemos sido bautizados en el nombre de Jesucristo, pero hemos dejado de conocer a aquel Jesús que llegó a nuestra vida cuando llegamos a este lugar. Gloria a Dios. Y lo digo por mí también, hermano, porque esta palabra llegó a mi vida y me dije: ¿quién es Jesús realmente? ¿Quién es Jesús para ti, iglesia? Gloria a Dios. Dile ahí al que está a tu lado: ¿quién es Jesús? Quiero comenzar en este capítulo narrando la experiencia que están viviendo millones de personas alrededor del mundo, miles y de millones de seres humanos
Han escuchado hablar de Jesús, pero no se han preocupado por saber de quién es Él y a qué vino a la tierra. Muchos se preguntarán. Nos hemos preguntado a veces mucho, hermano, te has preguntado tu iglesia, ¿qué vino? ¿Cuál fue el propósito del Señor a venir a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito del Señor que vino a hacer a este lugar, hermano? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor ha glorificado en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor se ha manifestado en ti? Me preguntaba yo y me decía, cuando llegué al camino del Señor, hermano, yo empecé a llegar al lugar donde conocía al verdadero Dios, hermano. Pero en el transcurso del camino, hermano, hay un llamado enemigo llamado Satanás, que empieza a borrar lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Nos alejamos de Él y dejamos y nos preguntamos, ¿quién es Jesús? ¿Cómo podrán conocerle? ¿Cómo podrán saber si Él verdaderamente existe? ¿Crees tú que Jesús existe, hermano? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Crees tú que Jesús existe para ti? Dice que millones y millones de personas creen en Jesús, pero no hacen la voluntad que Dios nos ha mandado a hacer, hermano. ¿Cómo será posible tener un encuentro personal con Jesús? Hay una sola manera de hacerlo. Podrás conocer a Jesús a partir del momento que lo aceptes. Tú conociste a Dios cuando aceptaste. Cuando el Señor nos trajo a este lugar y nos bautizamos en el nombre de Jesús. Éramos personas que nos movía el Espíritu para allá, que nos movía para acá. Hacíamos lo que el Señor nos mandaba. Y podrás decir, yo conozco a Jesús. Sí, lo conocemos a Jesús, pero hemos dejado de hacer la voluntad de Jesús. Hoy, hermano, el enemigo nos mueve para allá, nos mueve para acá, nos mueve para allá, nos mueve para diferentes maneras. Y no te digo que no conoces a Jesús, sí conoces a Jesús, pero hemos dejado de hacer la voluntad de Jesús. Gloria a Dios. Es por eso que a veces el enemigo toma autoridad en nosotros y él es el que nos zarandea, y es ahí cuando nosotros dejamos de tener ese encuentro con Jesús, dejamos de conocer a Jesús y ya no somos aquellos cristianos que cuando llegamos a la casa de Dios hacíamos todo lo que estaba a nuestro alcance. Amén. Ya no somos aquellos cristianos que cuando llegamos hemos perdido nuestro primer amor. Hemos perdido nuestro primer amor. Cuando llegamos a este lugar, encontramos el amor de Jesús. Amén. Encontramos aquel Jesús que fue crucificado en la cruz del Calvario. Amén. Tuvimos un encuentro con aquel Jesús que le pusieron una corona de espino. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. ¿Por qué Jesús le hacía esa pregunta a sus discípulos? ¿Acaso sus discípulos no conocían a Jesús tampoco? Y sí que no lo conocían, hermano. Porque si el pasaje que leímos dice que muchos empezaron a decir, ellos respondieron unos, Juan el Bautista. ¿Qué tenía que ver Juan el Bautista ahí? Cuando verdaderamente que el que caminaba con los discípulos era Jesús, el Dios viviente, el Hijo del Dios viviente.
decían Elías. ¿Qué tenía que ver Elías allí? Elías no tenía nada que ver allí, porque Jesús ya le había mostrado los milagros que él hacía. Gloria a Dios. ¿Quién es Jesús para tu vida, hermano? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Qué tenía que ver esos dos profetas allí? ¿Qué tenía que ver Juan? ¿Qué tenía que ver Elías y algunos de los profetas? Cuando verdaderamente que el que caminaba con él era Jesús de Nazaret. ¿Quién camina con nosotros? Jesús de Nazaret es el que camina con nosotros. Jesús de Nazaret es el que hace los milagros delante de nosotros. Jesús de Nazaret es el que rompe cadenas. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Muchos en la Biblia, hermano, conocieron las maravillas de Dios. El teólogo Juan conoció a Jesús. Él sabía que Jesús estaba con él. Cuando a él lo aventaron a la olla de aceite hirviendo, él no tartamudeó como yo. Él estaba dispuesto a morir en ese lugar, porque había conocido a Jesús. Sabía que muriendo él tenía un lugar mejor allá en el cielo. Aleluya. Por eso él conoció a Jesús. Gloria a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Yo no sé, hermano, pero a veces yo me imagino a Dios llorando por nosotros aún todavía. Yo me imagino a Dios pidiendo por nosotros, para que nosotros volvamos a regresarnos a ese camino que Él nos ha mostrado. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos de nosotros, hermanos, hemos dejado a Dios en segundo lugar, hermano. Muchos de nosotros hemos abandonado aquel altar que Dios encendió en nosotros. Hemos olvidado las maravillas que Jesús ha hecho en nosotros. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Algunos dicen que eres el profeta, que había resucitado. Algunos, pero uno de los discípulos, llamado Pedro, le respondió, el maestro, y le dice, nosotros sabemos que tú eres el Cristo. Gloria a Dios. El Cristo, el ungido de Dios, el Mesías. ¿Será correcto, hermano, que ese es el Cristo que nosotros hemos conocido? Amén. Gloria a Dios. Y a veces decimos, no, pues es que vengo cansado, no quiero llegar a la iglesia. Y si llego a la iglesia, vengo, nomás ocupo el lugar. Hemos dejado de conocer a Cristo, hermano. Hemos dejado de conocer a aquel Dios que nos rescató de la inmundicia. Hemos dejado de conocer al Jesús que hizo milagros en nosotros. Amén. Han pasado más de 2000 años y Jesús sigue haciendo lo mismo a través de cada uno de nosotros, sanando enfermos, liberando cautivos, transformando vidas y trayendo esperanza. 2000 años han pasado y aún Jesús está vigente todavía. Él se mueve en este lugar, Él se mueve en esta iglesia, Él se mueve en tu corazón. Él quiere que tú te vuelvas al camino, aleluya, que tú te vuelvas a Él. Volveos a mí, dice, y yo me volveré a vosotros, aleluya. Gloria a Dios. Y te preguntarás, dice, pero ya me volví, estoy en la casa de Dios. Sí, estás en la casa de Dios. Hoy oyes la palabra, hoy la escuchamos, pero mañana la desechamos. Hoy la escuchamos y mañana ya no nos acordamos qué es lo que habló nuestro hermano. Seguimos el mismo rumbo. Seguimos el camino
que teníamos en la vida pasada. Keep living the same way that we used to have. ¿Quién es Jesús en tu vida, hermano? Jesús es el Dios Todopoderoso. Almighty God. Jesús es el que nos abrió los ojos para que miráramos que había una vida eterna, que había un Dios Todopoderoso. Jesús es el que rompió las cadenas de nuestra vida. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué el Señor les preguntaba? Yo me imagino por qué. The Lord asked them. Es que muchos caminamos al lado de Jesús, Many of us walk, pero no conocemos a Jesús. but we don't know. Muchos fuimos rescatados por Jesús, pero seguimos siendo esclavos por el enemigo. But we are still slaves of the enemy. ¿Por qué los discípulos? ¿Por qué el Señor le hacía esas preguntas a los discípulos? Cuando ya los discípulos habían visto milagros y milagros en sus vidas. ¿Cuántos milagros ha hecho en tu vida el Señor Jesús? ¿Cuántas maravillas ha hecho Dios por ti y por mí en tu vida? Y aún así le clamamos y el Señor sigue respondiendo. Pero ¿sabe lo más triste que da? ¿Sabe lo más triste que da? Que le clamamos a Jesús Is that we call on Him cuando estamos when en tormentas. we are in torment. Qué bonito es clamarle a Jesús cuando estamos pasando tormentas, ¿verdad? How beautiful it is. Caen lágrimas. When there is storm. Caen muchas lágrimas de nuestros ojos. A lot of tears. Y es ahí cuando Dios viene y nos abraza. And hugs. Es ahí cuando encontramos la paz de Jesús. Peace of Jesus. Unos días atrás yo estaba pasando unas situaciones I was going through some situations muy tremendas that were very hard. y déjame decirte que me sentía yo lejos de Jesús. And I felt Y far. tenía razón que yo me sintiera lejos de Jesús. And I had a reason. ¿Por qué? Por nuestra desobediencia a veces Jesús se aleja de nosotros. Y es ahí donde entra la duda. Y nos preguntamos, ¿existirá Jesús? ¿Existirá Dios? ¿Verdaderamente existirá ese Dios verdadero? Could it be that God really exists? ¿Cuántos se han How preguntado, many have asked? se han hecho esa pregunta, hermanos? Yo me la he hecho. I've asked myself. ¿Y saben por qué me la hago? Porque a veces no siento a Jesús cerca de mí. No siento al Dios Todopoderoso cerca de mí. Y es ahí cuando entra la incredulidad del ser humano, de los cristianos, entra esa incredulidad y empezamos a dudar si Jesús está ahí. ¿Quién es Jesús? Jesús es aquel que nos ha liberado, hermano. Jesús es aquel que rompió esas cadenas, que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Que nos trajo de allá donde no valíamos nada y nos hizo valer. Aleluya. Ese Jesús es el que te hablo. Gloria a Dios, aleluya. Jesús es aquel que liberó al hombre endemoniado, que hizo que el hombre endemoniado fuera libre. Amén. Jesús es aquel que hizo ver al ciego. Jesús es aquel que hizo andar al paralítico. Amén. Amén, gloria a Dios. Ese Jesús es el que te hace caminar cuando tú no quieres caminar. Ese Jesús es el que te hace ver más allá cuando tú no quieres ver más allá. Ese Jesús es el que te trajo de las tinieblas a la luz. Aleluya. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Jesús es aquel que caminó con los discípulos, hermano. Y ese Jesús es el que camina con nosotros cuando no lo sentimos. Ese Jesús es el que nos transformó cuando nosotros hacíamos lo malo allá afuera. Ese Jesús, hermano. Gloria a Dios. Hay momentos que a veces dudamos de Jesús, pero Jesús no duda de nosotros, porque Él sabe que Él lo va a hacer de nuevo con nosotros.
Pero no por eso, hermano, le demos la espalda a Jesús. Because of that, we shouldn't give up, turn our backs on him. Hace unos días yo hablaba con con los que trabajo, hermanos. Está pasando una situación crítica. Le he hablado de Jesús, le he predicado de Jesús. Les he dicho que Jesús puede liberar su alma. Le he dicho que Jesús lo puede hacer libre. Tell him Jesus can deliver you. Pero ese hombre, hermano, está atado. He is so tied up. Tiene un espíritu tremendo He has a que very strong spirit that no lo deja ver más allá. you see farther. Ese hombre está atado ahí y a veces se queja y me dice, hermano, yo oigo voces, oigo que me están haciendo daño. Voices that are Y yo le prediqué. already preached to him. A nosotros nos predicaron que ese Jesús nos hacía libre, amén. Amén. ¿Cuántas veces te predicaron que Jesús te hizo libre? Y yo te digo, mi hermano, que sé libre porque Jesús, del momento que tú lo aceptaste en tu corazón, Jesús te hizo libre. Y tú ya no le perteneces al enemigo. Aleluya. Aleluya. Porque ese Jesús es el que camina aquí, hermano. Ese Jesús es el que rompe cadenas, ataduras. Amén. Y ese Jesús es el que quiere que tú te vuelvas al camino, que te vuelvas a Él. Queremos buscar un atajo y sabemos que no nos va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque Jesús quiere que hagamos lo bueno delante de Él. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. El estar en este lugar, hermano, al momento es un privilegio estar aquí, hermano. Pero también es aquí también donde los nervios se sienten también, hermano. ¿Saben por qué? Porque hay 99 ojos que miran el tuerto, le faltó uno. There are 99. Pero- 99 eyes that look. No, hermanos. Se pone uno aquí nervioso, pero déjame decirte, hermano, que yo te vengo a predicar del Jesús que tiene poder para liberarte en esta noche. El Jesús que tiene poder para sacarte de ese hoyo donde tú has caído y no has podido salir. El Jesús que puede hacer que las cadenas hoy se rompan en el nombre de Jesús. Aleluya. A veces nosotros decimos, ¿por qué Jesús me ha abandonado? No, mi hermano, Jesús nunca nos va a abandonar. Nosotros hemos abandonado a Jesús. Nosotros le hemos dado la espalda a Jesús. We have abandoned him. We turned our backs on him. Yo no sé, pero Jesús está en este lugar. Gloria a Dios. Y Él te mira con ojos de amor, con ojos de misericordia. Amén. Aleluya. Porque para Él tú eres un oro. Tú eres la niña de sus ojos. Amén. Aleluya. Tú eres lo más valioso You're the most precious thing to del ser humano. Gloria a Dios. Siéntete privilegiado, hermano, porque estás en el lugar correcto. Siéntete privilegiado porque aquí te predican del Jesús que tiene poder. Aleluya. Del Jesús que cambia vida. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Hemos estado oyendo muchas iglesias, hermano, hemos oído así. Y no, hermano, aquí se predica la verdad, se predica de aquel Dios todopoderoso. the word, the truth is Aquí se predica del Jesús que nos rescató, que me rescató a mí cuando yo no tenía nada en la vida. Caminaba como zombie, caminaba a ciegas, hermano. blind. Pero sin embargo, su amor y su misericordia de Jesús llegó a mi vida y me hizo libre. Y hoy puedo decir que soy libre en el nombre de Jesús, porque Jesús, Él tiene poder. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonito es alabar a Jesús, hermano. Qué bonito es glorificar a Jesús. Jesús es el que perdona pecados, hermano. Jesús es el que sana los corazones, The one hermano. that heals hearts. Jesús Jesus is
es el que puede sacar las raíces de amargura que hay en nosotros, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Dale ese fuerte aplauso a Jesús, hermano. ¿Pedro conocía a Jesús o será que fue revelado por Dios? Pedro, el nombre de Jesús, Dios se lo reveló a Pedro. A nosotros, Jesús nos reveló su poder, hermano. Nos dio poder y autoridad. Amén. Amén. Por eso te pregunto, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para tu vida? Verdaderamente lo conocemos a Jesús, hermano. Verdaderamente caminamos a la par de Jesús. Yo te invito en esta noche que tengamos un reencuentro con Jesús, que nos reconciliemos con Jesús en esta noche y podrás decir, no, pues yo estoy reconciliado. Examinémonos en esta noche. Examinemos nuestro corazón y si verdaderamente tú crees que conoces a Jesús, gloria a Dios, hermano, si lo conoces. Pero hay momentos que nosotros le fallamos a Jesús y es cuando ahí dejamos de conocer a Jesús. Es ahí cuando nosotros le damos la espalda a Jesús. Por eso te pregunto, ¿quién es Jesús? A Jesús le gusta que vivamos en santidad. A Jesús le gusta que hagamos lo mejor para Él. Y Jesús quiere hacer un compromiso contigo también, conmigo también. Y podrás decir, yo ya tengo el compromiso. ¿Cuál, hermano? ¿Bautizándonos? ¿Ese es tomarse el compromiso? No, mi hermano. Hay muchas cosas que Jesús nos manda también a hacer. Hay muchas cosas que hemos dejado de hacer porque el tiempo ya no nos alcanza y dijimos, el tiempo ya no nos da tiempo para hacerlo, las cosas de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Jesús, hermano, es aquel que murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él es Jesús, hermano. Ese Jesús que fue latigado, Él es Jesús. Ese Jesús que lo crucificaron, inocentemente lo crucificaron porque Él no tenía nada que hacer ahí, pero por amor a nosotros Jesús murió en la cruz del Calvario. Por amor a ti y a mí, Jesús fue a pagar en la cruz del Calvario. Por amor a nosotros, Jesús fue crucificado inocentemente en esa cruz. Aleluya. Ponte de pie, hermano. Voy a dejar el lugar a mi hermano. Para que él despida el servicio, mi hermano Gerardo, no sé. Gloria a Dios, aleluya. Y yo no hago un llamado porque a mí no me corresponde, hermano, pero voy a dejar al hermano Gerardo si quieren pasar a la iglesia, aquí a la... Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Sí, solamente siéntense, por favor. Escucho la predicción en esta. Bueno, hermanos, queremos también hacer una invitación. Mañana queremos ir a evangelizar, hermanos. En la calle Navarro. Habló el pastor ahorita que si me dio la oportunidad de la invitación. Nosotros hemos estado viendo, bueno, ahorita hemos parado de ir. Pero bueno, hemos ido, no David, hemos ido a algunos hermanos aquí que están con nosotros. Pero yo quiero hacer una invitación públicamente, hermanos. Mañana, yo creo a las 5 de la tarde, vamos a estar ahí en la 26 calle y la Navarro. No sé si alguien gusta acompañarnos. ¿Cuántos levantan sus manos? Muy poquitos, hermanos. Mañana estaremos allá a las 5 de la tarde, hermano. Para que nos acompañen a evangelizar, hermanos.
la gente necesita de Cristo y nosotros somos el medio por el cual Dios puede salvar a las almas. Lo invitamos de todo corazón. Vamos a llegar gente, vamos a dar pancartas para donde hagan un anuncio, una cartulina para que usted anuncie ahí a Cristo. Y vamos a estar predicando. Ya tenemos las bocinas, tenemos folletos para entregar a las personas. Solo necesitamos gente que quiera apoyarnos en el evangelismo. A ver, voy a levantar sus manos. ¿Cuántos van a ir mañana? ¿Cuántos van a ir mañana a evangelizar? Tenemos una carne asada también después de ayer, hermanos. Aleluya. Hermano, nomás el evangelismo, vamos a evangelizar, no carne asada. Bueno, pero si va, hacemos una carne asada. Nos invitamos a evangelizar, hermanos, de verdad, de todo corazón. Es un